Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Justicia TV Noticia fin de semana. Soy Giovanna Argandoña y los acompañaré en esta jornada informativa desde el canal del Poder Judicial. Vamos ya con los titulares. Testigos declaran en juicio oral contra expresidente Pedro Castillo. Evalúan impedimento de salida del país para ministro del Interior Juan José Santibáñez. El próximo 8 de abril el Poder Judicial dictará sentencia en el caso Ollanta Humala. Además, juristas señalaron que proyecto de ley para despenalizar el feminicidio es un retroceso en la lucha por igualdad de derechos de mujeres. Bien, empezamos con el desarrollo de la información. Les contamos que el expresidente de la República, Pedro Castillo, levantó la huelga de hambre que había iniciado en protesta al juicio en su contra. Esta semana continuaron las audiencias con declaraciones de testigos que respondieron en torno a lo ocurrido el 7 de diciembre de 2022. Veamos. La semana que concluye ha sido significativa para el juicio que enfrenta el expresidente peruano Pedro Castillo, quien está acusado de los delitos de rebelión y conspiración por su intento de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022. En el transcurso de este proceso, el Poder Judicial ha desempeñado un papel clave en garantizar el desarrollo del juicio conforme a los principios del Estado de Derecho, manejando eficazmente los incidentes y obstáculos que han surgido durante las audiencias. El Poder Judicial, a través de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, ha asegurado que el juicio se lleve a cabo con imparcialidad y transparencia, siguiendo el marco legal establecido. A pesar de los intentos de interrumpir el procedimiento, la Corte ha continuado el juicio de manera ordenada y conforme a los derechos fundamentales de todas las partes involucradas. En este proceso, el Ministerio Público ha presentado pruebas documentales y testimoniales que sustentan las acusaciones de rebelión y conspiración. Esas pruebas se basan en documentos oficiales y testimonios de altos funcionarios que señalan la presunta coordinación del expresidente con sectores de las fuerzas del orden para llevar a cabo un autogolpe, aunque dicho intento no logró el respaldo militar, lo que llevó a su destitución y arresto. En el transcurso del juicio, el Poder Judicial también ha gestionado los derechos procesales de Pedro Castillo, incluyendo la decisión de permitir la atención médica cuando se declaró en huelga de hambre y aseguró su regreso a prisión tras su levantamiento de la huelga. Este 14 de marzo, en la audiencia correspondiente, se realizó el interrogatorio de testigos por parte del Ministerio Público y la Procuraduría, con la directora de debates confirmando que el procesado deberá presentarse en la próxima diligencia programada para el 18 de marzo. Después de haber evaluado a la persona de José Pedro Castillo Terrones, se concluye: primero, peritado actualmente se encuentra clínica y hemodinámicamente estable. Segundo, deshidratación leve. El juicio continuará en las próximas semanas con la presentación de más pruebas y la declaración de nuevos testigos clave. De ser hallado culpable de rebelión y conspiración, Castillo podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión. Este caso sigue siendo uno de los más relevantes en la historia reciente del Perú y su desenlace podría tener repercusiones significativas en la política del país. El Poder Judicial ha reafirmado su compromiso con la independencia y la legalidad, asegurando que el juicio se lleve a cabo de acuerdo con el marco constitucional y las leyes vigentes. Y ahora les contamos que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria evaluó en audiencia pública el pedido de impedimento de salida del país solicitada por el Ministerio Público contra el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, quien está siendo investigado por el delito de tráfico de influencias. El magistrado Juan Carlos Checla y Soria, a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, evaluó el pedido de impedimento de salida del país contra el ministro del Interior Juan José Santibáñez Antúnez por un plazo de 18 meses en el marco de la investigación por el delito de tráfico de influencias. Los hechos de la investigación se remontan al año 2022, cuando Santibáñez Antúnez ejercía su profesión de abogado y patrocinaba legalmente a Miguel Joel Salirrosas Marcelo, un efectivo policial sentenciado por asociación ilícita y usurpación.
La Fiscalía sostiene que Juan José Santibáñez habría invocado las influencias del Tribunal Constitucional, del Instituto Nacional Penitenciario y del Ministerio de Justicia con el fin de que se declare fundado el recurso de agravio constitucional a favor de Salí Rosas, quien le habría entregado sumas de dinero para agilizar este proceso. El Ministerio Público ha podido obtener más de 1.000 mensajes de WhatsApp, 77 archivos de audio, 34 imágenes y archivos de PDF que intercambió el investigado Santibáñez Antúnez desde su celular número 945 31 45 47 con una persona o con una tercera persona vinculada al interno Marcelo Salí Rosas, lo que de modo evidente, palmario y claro revelan las reiteradas invocaciones de influencia que realizó dicho investigado con la finalidad, en un primer momento, de que se le entregue la suma de $20,000 americanos y luego, en un segundo momento, con la finalidad de evitar la devolución de dicho dinero, manteniendo esperanzas en su interlocutor respecto a la efectividad de sus influencias. Por su parte, la abogada del Ministerio del Interior consideró que el contenido de los mensajes de WhatsApp, los archivos de audio y los documentos en formato PDF no son suficientes para acreditar el impedimento de salida del país. Las fuentes de prueba, evidentemente, una vez más, quiero hacer hincapié, no se encuentran en el extranjero. No es un caso de crimen transnacional, no es un caso que requiera actos de cooperación judicial internacional. Es un caso donde los elementos están en la ciudad de Trujillo y en la ciudad de Lima, señor magistrado. Y además que el pedir que el señor Santibáñez se quede en el Perú tampoco permitiría que garantizaría que el Ministerio Público obtenga la prueba que desee, ¿no? Y si quiere que el señor Santibáñez concurra al despacho fiscal las veces que desee, pues lo puede citar. Concluido el debate, el magistrado informó que su decisión será comunicada a las casillas personales de las partes involucradas en el proceso. Bien, y ahora les contamos que el Poder Judicial ha anunciado que la sentencia final en el juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala y otros acusados por lavado de activos se dictará el 8 de abril próximo. Durante la audiencia última se presentaron los alegatos finales de la defensa y la parte acusadora. Las próximas sesiones serán el martes 25 de marzo de forma presencial, el miércoles 2 de abril de manera virtual y la sentencia se emitirá el 8 de abril en sesión presencial. El Poder Judicial ha anunciado que el próximo 8 de abril se dictará la sentencia final en el juicio oral contra el expresidente de la República, Ollanta Humala Tasso, y otros acusados por el presunto delito de lavado de activos. En la audiencia realizada esta mañana, el tercer juzgado penal de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada presentó los alegatos finales del caso. La defensa y la parte acusadora expusieron sus respectivos argumentos y pruebas ante el colegiado. Se establecieron las siguientes fechas para continuar con el proceso judicial. El martes 25 de marzo se llevará a cabo la próxima sesión de manera presencial. El miércoles 2 de abril la audiencia se realizará de forma virtual y finalmente el martes 8 de abril se dictará la sentencia final de manera presencial. En conclusión, tendremos 2 sesiones presenciales, la del 25 de marzo, 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde programada, 2 de abril, una sesión virtual para terminar algunas autodefensas materiales que así lo solicite por excepción o que nosotros determinemos finalmente de acuerdo al avance de lo acontecido el 25 de marzo. Y el 8 de abril ya de una vez señalamos será la fecha de la emisión de la decisión final, que será 9 de la mañana en sesión presencial con los 3 señores jueces y con las partes procesales. Bien amigos, es momento de hacer una pausa, pero volvemos con más información después de este corte en Justicia TV Noticias, fin de semana.
Bien amigos, gracias por seguir acompañándonos en Justicia TV Noticias fin de semana. Y el lunes arrancamos la semana celebrando el Día Internacional de la Jueza, fecha importante declarado por la ONU en el 2021 para homenajear a todas las valerosas mujeres que administran justicia. En el marco del mes donde se conmemora a la mujer, la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia y la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial realizaron un interesante seminario donde juristas concluyeron que el proyecto de ley para despenalizar el feminicidio es un retroceso en la lucha de igualdad de derechos de mujeres. Vamos con la nota. Durante el seminario Mujer, Acceso a la Justicia, Igualdad de Género y Derechos Humanos, especialistas consideraron como un retroceso en la lucha por la igualdad de los derechos de las mujeres el proyecto de ley para eliminar el delito de feminicidio y reemplazarlo por el de asesinato de la pareja. La actividad que se desarrolló el 10 y 11 de marzo fue organizada por la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia, a cargo de la jueza suprema Janet Tello Gilardi, y por la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, presidido por la jueza suprema Elvia Barrios Alvarado. Los logros alcanzados han sido fruto de la lucha constante de muchas mujeres en los escenarios sociales, en el espacio político. Y lamentablemente, algunos de estos logros simplemente han sido dejados de lado. Tratar de abordar esto que significa un desafío en el Perú de asegurar el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la justicia para todas y para todos, en igualdad de condiciones. Pero las trabas vienen efectivamente desde muchos frentes. La iniciativa legislativa propone la modificación del artículo 108b del Código Penal, eliminando el delito de feminicidio que tipifica la muerte de una mujer causada por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género. En tanto, la fiscal de familia, Ana Isabel Cosio Cabrera, alertó que de acuerdo al análisis estadístico, son 683 las víctimas de feminicidio en el Perú desde 2019 a enero de 2025, mientras que las denuncias por agresiones en contra de las mujeres registran 1.676.518 en igual periodo. Por su parte, el magistrado Martín Eduardo Atto Alvarado consideró que ante iniciativas legales cuestionadas existen herramientas como el control de convencionalidad, medidas procesales de inconstitucionalidad como la posibilidad de recurrir a las Cortes Internacionales o a las convenciones de derechos humanos. Esta calificación debe conllevar a la introducción de políticas especiales, creación de unidades policiales especializadas, programas de capacitación judicial, penas más severas para actos de violencia. A su vez, la congresista Flor Pablo Medina sostuvo que vivimos una campaña de desacreditación para vulnerar los derechos de las mujeres. En los tiempos que estamos viviendo, tiempos de retrocesos, porque si bien, como decía bien el magistrado, en el caso de Argentina, el presidente Milei está hablando de dejar de lado el delito de feminicidio, recientemente en el Congreso se ha pasado este proyecto de ley para cambiar el tema de feminicidio como de muerte de las relaciones de pareja o algo por el estilo, y también otro congresista diciendo que hay que definir género como mujer y hombre, y además diciendo, justo en el Día de la Mujer, que como los feministas no sabemos definir lo que es mujer, él nos va a enseñar a hacer. Cabe señalar que en el seminario desarrollado en el marco del Día Internacional de la Mujer y el Día Internacional de la Jueza, la magistrada suprema Elvia Barrios Alvarado destacó en su discurso inaugural la labor de las juezas en la lucha por la igualdad de derechos de las mujeres. Este seminario representa un espacio propicio para que compartan experiencias, para que reflexionen sobre los logros alcanzados, para identificar las barreras que aún persisten y sobre todo para generar propuestas que nos permitan seguir avanzando hacia una sociedad más inclusiva y justa para todas y todos. El seminario Mujer, Acceso a la Justicia, Igualdad de Género y Derechos Humanos tiene como objetivo visibilizar los avances y desafíos que enfrentan las mujeres en la búsqueda de igualdad de derechos en el acceso a la justicia.
Asimismo, fomentar el diálogo sobre la importancia de la equidad de género, lo que se encuentra alineado con las políticas del Plan Estratégico Institucional al 2030. Tal como se ha informado en la nota anterior, las cifras son escalofriantes y lamentablemente reflejan una cruda realidad que da cuenta que falta mucho por hacer. Sin embargo, se calcula que aún hay muchas mujeres que no denuncian por temor, por vergüenza, por un sinfín de razones. La pregunta es, ¿qué se está haciendo para frenar tantos casos de violencia contra las mujeres? ¿Qué tipo de contención se le están dando a las víctimas? Justamente, muchas de esas mujeres son niñas, adolescentes, son víctimas de trata de personas. Nosotros vamos a presentar el siguiente reportaje que da cuenta de esta terrible situación. Todas las noches era lo mismo, de acostarnos con 40 hombres. Noemí recuerda entre lágrimas el infierno que vivió en Madre de Dios, hasta donde llegó inducida por un supuesto amigo que le prometió trabajo, pero que en realidad la puso en manos de un traficante de mujeres, capaz de los más crueles castigos. Nos obligaban a prostituirnos todas las noches, y si no lo hacíamos, como había algunas chicas que ya estaban más tiempo, las emborrachaban y las metían al congelador. Las metía una por día cuando ya no les servía de objeto sexual. Le tatuaron un escorpión en el cuello como quien marca el ganado de su propiedad. El testimonio de Noemí es solo uno de los 30 recogidos por la ONG CHS Alternativo en el documental Buscando Justicia, que pretende ser un llamado de alerta para prevenir y combatir la explotación humana. Noemí fue rescatada tras un operativo policial, igual que Yosetti, a quien le pasó algo similar en Loreto. Me llevaron a un lugar donde yo no conocía y me entrega ropas diminutas. El peor error de Yosetti fue confiar ciegamente en un amigo que le ofreció trabajo en un lugar de la selva, aprovechando que ella solo quería huir de su casa porque tenía problemas con sus padres. El supuesto amigo que yo tenía me presentó a la señora, habían otras chicas más, personas mayores, y me entrega ropas diminutas, chicas. Y yo le dije, entonces, ¿para qué es esto? Y él me dice, para que trabajes así con nosotros, como dama de compañía. Allí empezó su calvario, pues le quitaron el teléfono y la obligaron a prostituirse en un bar-discoteca. El mayor número de víctimas de trata se registra en Lima, seguido por Puno, Arequipa, La Libertad y Madre de Dios. Las víctimas suelen tener entre 14 y 25 años, a quienes con el cuento de darles trabajo, los traficantes y sus cómplices conducen hacia bares de las zonas de minería ilegal y extracción ilícita de madera, aunque también hacia discotecas en la periferia de Lima. ¿Con qué nombre te hacías llamar tú acá? ¿Luzmila? Tímidamente confiesan cómo llegaron al lugar. Una de mis amigas me atrae con engaños. Los tratantes dicen que no saben nada y que solo son clientes. ¿Por qué me mientes? Las intervenidas están tan asustadas que no se atreven a denunciar a sus verdugos. Las chicas al momento de la intervención no quieren colaborar o se niegan a dar información por temor. Sin embargo, cuando ya les llevamos lejos de la zona, la sala de acogida de Laudavid, cambian, ¿no? Ya comienzan a sentirse más tranquilas y a colaborar y a decir realmente lo que ellas están viviendo. Pero no todas fueron rescatadas. Algunas escaparon con ayuda de sus propios familiares que nunca dejaron de buscarlas y se hicieron pasar por clientes para salvarlas, como en el caso de Mary. Mi hermano viene un día, sí, y él entra. Yo estaba parada, él entró y me sacó. Me subió a la moto y me llevó rápido. Y así que me trajo él a Lima. Recuerda que huyó de casa porque su mamá era muy violenta y cayó en las manos equivocadas cuando tomó un micro sin rumbo. Cuando estoy sentada en el carro, atrás había una chica. Me dice, vámonos, pues vámonos, yo tengo una tienda en la selva, vas a trabajar. Ahí llegamos, no había tienda, no había nada, era otra cosa.
Andrea Querol, presidenta de CH Alternativo, trabaja años analizando y buscando soluciones al fenómeno del comercio humano y explica por qué estos antros de explotación se convierten prácticamente en una cárcel de la que no se atreven a escapar. Porque las amenazas son, le hago daño a alguien de tu familia, voy a abusar de tu hermanita menor, te voy a hacer lo mismo que tú sufres, lo va a sufrir alguien cercano a ellas. Entonces ya con eso basta para mantenerlas, digamos, sometidas. Por otro lado, muchas no encuentran cómo regresar a sus lugares de origen porque no saben ni dónde están y les puede ir peor si intentan escapar. Son castigos brutales, sabemos de otros casos, hay jóvenes que nos relatan que han visto algunos asesinatos eventualmente. Muchas veces no hay pruebas, es en zonas muy alejadas. Unos 50 desaparecidos por día reporta la policía en promedio y la mitad corresponde a niñas y adolescentes que podrían estar en las garras de los tratantes. Por eso, dar con su ubicación en las primeras horas es crucial. Siempre que desaparece un menor de edad, siempre que desaparece una persona, hay que sentar una denuncia de inmediato. No hay que esperar 24 horas, la denuncia tiene que ser inmediata. Es fundamental porque eso va a facilitar muchísimo el poder encontrarlo. Cuanto más tiempo pase, más lejos va a estar la persona. La trata de personas en Perú es el segundo delito más rentable después de la minería ilegal. Un delito que la policía persigue desarticulando a poderosas organizaciones que le roban la dignidad a niñas y adolescentes. En el 2023, la División de Trata de Personas de la Policía realizó 406 operativos, recuperó 3.082 víctimas y desarticuló 72 bandas dedicadas a este delito. En lo que va del 2024, van 69 operativos, 456 víctimas recuperadas y 6 bandas desarticuladas. El general Aldo Ávila de la División de Trata de Personas nos confirma que más del 70% de mujeres son extranjeras. Estas organizaciones criminales tienen un corte transnacional, toda vez de que a las víctimas son captadas en los países extranjeros como Venezuela, Colombia, Ecuador. Las captan prometiéndoles trabajos como modelos o anfitrionas a través de avisos como estos en las redes sociales. Pero cuando llegan, les dicen que su verdadero trabajo será la prostitución en las calles, donde estarán permanentemente vigiladas por quienes cobrarán por ellas. Una vez que traen a las víctimas, una vez que las tienen en los lugares de acogidas, les muestran vídeos donde hay víctimas que son maltratadas e inclusive asesinadas con marcada violencia y les dicen: esto va a pasar con ustedes si salen de la organización. La violencia psicológica y extorsión llega a tal punto que hasta les secuestran a sus hijos. La policía rescató a estos 6 niños que fueron arrebatados a sus madres venezolanas en Chimbote para llevárselos a Trujillo y así obligarlas a prostituirse para hacerlos ganar dinero. Los detenidos pertenecen a la organización Los Gallegos del Tren de Aragua. Tranquilo, tranquilo. Otra banda tras el negocio del comercio humano son los Hijos de Dios, recientemente desarticulada por la policía y cuyos 20 integrantes ya recibieron prisión preventiva del Poder Judicial. Declaro fundado la prisión preventiva por 36 meses. Tienen una diversificación criminal tremenda. La trata de personas en la explotación sexual le reporta a las organizaciones criminales un promedio de 300 soles por víctima. Y ese dinero que llega ahí sirve para sostener las demás actividades criminales. El presidente de la Corte Superior de Lima Sur nos explica qué tipo de condenas señala la ley para el delito de trata de personas. Al ser un delito muy grave, la pena que debe imponerse es desde los 8 años hasta inclusive la cadena perpetua. Sentencia que abarca tanto a los autores del delito como a sus cómplices. Una lacra que se resiste a desaparecer a pesar del cerco policial porque genera unos 1.300 millones de dólares al año en ganancias a costa de la dignidad de las mujeres.
Bien, y al respecto hay que decir que esa terrible realidad tal vez no se conocería ni se pondría sobre el tapete si no saldría a la luz realmente. Somos los periodistas muchas veces los que lo hacemos. En ese sentido, queremos felicitar a Liliana Choi y al equipo de Justicia TV conformado por Jesús Castro y Brian Ábalos, cuyo reportaje obtuvo el primer puesto en el concurso nacional de prevención contra la violencia organizado por Calandria. Adelante con las imágenes. La periodista Liliana Choi fue reconocida por su destacada labor al ganar en la categoría de prensa televisiva del 8º Concurso Nacional de Periodismo, organizado por la Asociación de Comunicadores Calandria, en coordinación con el Ministerio de la Mujer. Su reportaje, titulado La trata de personas, delito penado hasta con cadena perpetua, fue producido por Justicia TV, el canal del Poder Judicial. Nadie reflexionaba sobre ello o sobre lo que hay detrás del abuso, la esclavitud sexual y todo este tema, ¿no? Que involucra, como digo, una parte social muy grande, también la parte policial y judicial, ¿no? Cómo los actores o los líderes políticos o autoridades pueden trabajar unidos para desterrar este delito. En una entrevista, Liliana expresó su sorpresa por el impacto que su reportaje ha generado en la sociedad. También destacó la labor del Poder Judicial, reconociendo su firmeza frente a las organizaciones criminales. Haciendo un buen trabajo y cada vez más por parte de los jueces y juezas del Perú en sancionar como debe ser este tipo de delitos, obviamente con las pruebas en la mano de la Fiscalía, pero hay mano dura y así debe ser a estas organizaciones criminales o sujetos individuales que se aprovechan de la inocencia o de la falta de educación o de la condición socioeconómica de las víctimas. Yo creo que se está haciendo un gran trabajo por perseguir ese delito, el de la trata de personas, el de la explotación sexual. Señaló que esta postura es clave para prevenir y sancionar el aumento de casos de trata, agradeciendo además el apoyo de diversas instituciones en la lucha contra este delito. Gracias por acompañarme, los recuerdo siempre con mucho cariño, se les quiere y gracias por el apoyo que me han dado siempre. Les mando un abrazo. Este reconocimiento resalta no solo el compromiso de Liliana Choi con el periodismo de calidad, sino también la importancia de sensibilizar a la sociedad sobre temas tan trascendentales como la trata de personas. Bien, felicitaciones nuevamente al equipo. Nosotros, por supuesto, seguiremos trabajando responsablemente para llevar la mejor información. Se nos ha ido el programa. Gracias, por supuesto, por seguir acompañándonos en Justicia TV Noticias fin de semana. Recuerden que estamos en los canales 551 de Movistar, 21 de Claro, 25.3 de Best Cable y también por las redes sociales del Poder Judicial. Soy Giovanna Argandoña y conmigo será hasta el próximo fin de semana.